Resulta que ayer ¡Pa! sí, hubo conflicto en el Congreso. Ministro de Educación, en una discusión con una parlamentaria que terminó descompensada. Descompensada. Sí, por supuesto que es parte de los titulares de los diarios de hoy. Hay algunas reacciones también a través de Twitter por parte de algunos parlamentarios que fueron testigos de esto. Pero ¿sabes quién sabe más? ¿Pero Francesco qué es lo que Gacela. realmente pasó, don Francesco Gacela? Ay, ay, ay. Esta historia es más compleja todavía porque lamentablemente el partido al cual pertenece Viviana Delgado, la parlamentaria que finalmente no solo discute con el ministro de Educación, sino termina descompensada hasta muy tarde, 8:30 de la tarde del día de ayer. Ese partido, en voz de su presidente, están pidiendo la renuncia, la salida, la remoción del ministro Ávila. Y ojo, que estamos a puertas de un cambio de gabinete. Y su gestión ha sido cuestionada, para otros validada. ¿Qué pasa? Estábamos en una discusión en particular muy específica en la Comisión de Educación. Todo esto en el Congreso. Todo esto en el Congreso, Cámara de Diputados y Diputadas. Venían de la revisión, no votación todavía, de la reforma tributaria. Y después cada uno se fueron a trabajar en sus comisiones. Y está la Comisión de Educación, de la cual no es parte Viviana Delgado, pero los parlamentarios pueden estar presentes de todas formas en las comisiones que lo deseen. Ya. Y ella espera cierto minuto para hablar con el ministro Ávila, el ministro de Educación. ¿Por qué razón? Y es que hay un liceo en particular en la comuna de Maipú, Reino de Dinamarca, que está con problemas hace buen tiempo y que no ha podido realizar sus clases de forma normal. Y ella le pide de alguna manera, primero que nada, información y segundo, qué se puede hacer a propósito de la situación que está viviendo este colegio. ¿Ya? ¿Ya? Hasta ahí, Todo bien. todo normal. Una parlamentaria que se acerca al ministro, una le dice, parlamentaria- ministro, ¿qué pasa con este colegio? Que la gente Claro, de Maipú está preocupada. gestión por tu distrito, gestión por un colegio en particular, no es un telefonazo ni mucho menos, es una conversación cara a cara. Claro. ¿Ya? El problema es que el ministro, según relatan algunos medios, relatos que vienen de distintos parlamentarios que fueron testigos, en particular del Partido Republicano, algunos muy atentos, decían que el ministro revisa su WhatsApp. A ver, ¿de qué me está diciendo usted? Que está con problemas el colegio. Déjeme revisar. Porque ella le decía, claro, está prácticamente clausurado el colegio. Esto tiene que ver, y lo relata muy bien, por ejemplo, las últimas noticias, un colegio de más de 600 estudiantes que tiene colindantemente un complejo bien particular, un complejo de extracción de áridos que ha generado que el índice de cuarzo, por ejemplo, sea mucho mayor A lo permitido. a lo permitido, Ya. correcto. Igual es un riesgo para los mucho alumnos. riesgo. Y por eso se suspendieron Se las suspende. clases. Pero ella dice, oiga, prácticamente esto está clausurado. Él pide información por WhatsApp y al rato le dice, la información no es precisa. No precisamente con esas palabras. Los testigos relatan, no garabatos, no un lenguaje vulgar, pero sí mucha intensidad, hasta gritos que se escuchaban por los pasillos. Oye, pues, A ese nivel, mira, cuando yo me el entero de altercado. esto, empecé a buscar y no encontré ni un video de la discusión. Y siempre hay alguien grabando. Esta vez es en base a testigos, efectivamente. Son solamente relatos de las personas que vieron. Mira, el punto aquí, efectivamente se pueden acalorar las cosas en el Congreso, vaya que sí lo hemos visto un montón de veces. La cuestión es si esto se transformó realmente en un ministro Pero, ¿y que esto- terminó y esto- denostándonos a la diputada, que ojo, terminó descompensada en el policlínico, en la parte Lo que pasa es que hay, de salud hay varias del cosas que Congreso. entender, porque las conversaciones se pueden dar, digamos, entre obviamente un parlamentario que le requiere al ministro sobre la situación en un colegio que tiene estas dificultades y que no está funcionando al 100%. O como cualquier otro. Claro, Claro. se plantean los antecedentes. Pero Por favor, hay- avancemos en este caso. ¿Qué dice el relato de los testigos respecto del escalamiento de esto? O sea, porque ya dicen que no hubo garabatos, pero hubo, no sé, Agresiones un diálogo que empezó a subir de tono, Sí. que de repente llegó Sí. a situaciones quizás de ironía, de levantamiento de la voz, de Eso. dimes y diretes. Sí. ¿Cómo es que escala esto? Es que hubo formas de decir las cosas que muchas veces pueden ser ofensivas, sin quizás que haya sido, de hecho, en mi opinión, el objetivo del ministro. Pero cuando tú dices, por ejemplo, porque efectivamente tú puedes venir a mí a hablar de un colegio en particular, yo puedo descubrir que quizás no estás bien informado, ¿no? Pero tú lo estás haciendo de buena fe, no me estás viniendo a molestar porque sí. Claro. ¿Y qué pasó? Supuestamente el ministro revisa el WhatsApp, le pregunta a alguien, no tengo idea, y cuando recibe la información de que no era tan correcto, no estaba clausurado el colegio, o quizás que volvía en cuánto tiempo, él dice una cosa así: estaría bueno que las personas que se acerquen a conversar
estén informadas porque si no perdemos tiempo. Eso dice el ministro. Eso dicen los testigos que dijo el ministro. Ya. Eso habría Pero dicho. cuando tú dices, es que si, te fijas... Ya, pero es una forma clara de decir, infórmate primero y después viene. Porque si no, está ahí... Claro, yo quiero saber cómo nos enteramos de esta discusión, porque justo antes de que se iniciara esta discusión, porque no tenía que ver con el tema que estaban allí conversando en la comisión, se corta la transmisión por televisión. Entonces, ¿en qué minuto nosotros nos enteramos de que hubo una discusión y que además llevó a una parlamentaria descompensarse en el La descompensación nos enteramos después. De lo que sí nos enteramos es de que estaba ocurriendo un hecho complejo en la comisión. ¿Quién fue? Distintos parlamentarios. Muchos lo empezaron a denunciar en redes primero, pero tenemos el minuto para que usted vea también de lo que pasó justamente en la comisión misma, en la sala, cuando se estaba discutiendo esta situación. Veamos. Presidente, disculpe, pero tengo que hacer una denuncia que me parece una enorme gravedad. Recientemente, terminada la Comisión de Educación, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, agredió verbalmente a la diputada Viviana Delgado. Yo le quiero decir aquí en el hemiciclo, presidente, la diputada se encuentra en este momento en la enfermería porque se siente pésimo, le subió la presión, producto de este ataque que me parece que es una vergüenza. Ningún ministro de Estado puede agredir a un diputado, gritarle, y menos a una mujer. Presidente, yo le pido que usted tome carta en el asunto y la vea, por favor, porque estaba visiblemente afectada. Hay varios diputados que fuimos testigos de su situación. Gracias, presidente. Bien, diputado, muchas gracias. Vamos a interiorizarnos de la situación. Ya, pues esa para que se entienda bien, nadie se confunda. Esa no era una discusión de la Comisión de Educación, no era la Comisión de Educación, es la sala, efectivamente. Y ahí los diputados, más de uno, buscan interceder por ella. Pero ahí está la gravedad, porque él habla de una agresión del ministro hacia una parlamentaria. Ahora, el ministro, lo vamos a mostrar en un rato más, su relato de sus disculpas. Pero no desconoce los hechos el ministro, pero no habla de agresión. Pero él que no fue la forma. De la forma acalorada, de la forma que no corresponde, de la forma que cuando tú te sales de lo diplomático o protocolar que significa discutir problemas públicos en el Congreso. Yo entiendo que también el ministro le dijo algo así como: tengo como 3.000 colegios que ver y estoy hasta como la economía. Habla de que está sobrepasado. Eso, como sobrepasado y resulta que tú, un poco desinformadamente, viene usted aquí a decirme estas cosas, no sé qué cosas. Como que explotó. O sea, como que tuvo... La guinda de la torta. El minuto de furia. El minuto de furia, sí. Es decir, uno se lo imagina así como bajo mucha presión. Sí. Y que de repente... ¡pah! ¿Sabes qué decían algunos en la mañana? Y esto no necesariamente para justificarlo, pero sí se hablaba de que este ministro, a propósito de que no tuvo vacaciones en febrero, que tuvo que enfrentar el tema de incendios a propósito de los colegios que se habían incendiado, que estaban en problemas, que no ha parado. Y que quizá eso provocó en él este momento de, oye, basta. Pero, insisto, no estamos justificando ni mucho menos, pero en él quizás ahí algo gatilló a puertas del Día de la Mujer, a puertas del 11 de marzo, cuando se cumple un año de gobierno, a puertas de un posible cambio de gabinete. Sí. Que se está hablando con mucha fuerza de que va a ser incluso antes que se cumpla un año. Pero bueno, el tema... Además, súmale que es el inicio del año escolar. Y el inicio del año escolar implica que el ministerio tiene que estar viendo que todo esté funcionando en orden para el inicio. O sea, que desde que lleguen los materiales, desde que lleguen los alimentos para los que almuerzan en los colegios más vulnerables. ¿Es la responsabilidad que asumen todos los ministros de educación? No, yo estoy de acuerdo. Solamente estoy sumando sin la intención de justificar, como dice Francesco, que efectivamente tú podías estar con la mostaza revuelta. Y estuviste en la comisión fuiste al Congreso, estuviste en la comisión de Educación, donde seguramente... Y lo cuestionan y solicitan. Le preguntan y no sé qué sé yo, todo el cuento. Pero es parte de la pega. Es la pega. Es la pega. Es la pega. Es la pega que te pidan, y tú muchas veces efectivamente no manejas toda la información. Y está bien o no que él lo haya buscado, qué sé yo, pero se le escapó de las manos la situación absolutamente. De hecho, por algo reconoce un error en el diálogo, dice él. Mira, vamos a revisar la declaración que hace el ministro, la petición de disculpas, el arrepentimiento y insisto, porque esto de alguna manera también... Habían algunos que decían ayer, lo van a aprovechar políticamente en la derecha. Oye, si partidos de la misma coalición están pidiendo que
llega hasta aquí la pega del ministro. Ojo que él partió la... No, y el partido de la diputada dice que cortó relaciones con el gobierno. Con el Con el gobierno, ni siquiera solo con el ¿sabes ministerio. tú que ya que hablabas tú del inicio del año escolar, lo inició en Maipú con el alcalde? Claro. En otra serie de actividades a lo largo de la región, pero una de ellas fue justamente allí. Vamos con las disculpas del ministro Ávila y seguimos comentando. En medio de la conversación, ambos sostuvimos, como les digo, un diálogo que a ratos más bien acalorado. Y por mi parte, yo quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. ¿Te fijas? Es como la hace parte igual del problema. ¿Eh? Condujimos ese diálogo. Sí, esto es como cuando uno a veces dice, perdona si te sentiste ofendido, cuando derechamente quizás ofendiste y no es que alguien se sintió. No, a mí no me queda muy claro Si que me sea una disculpa equivoqué, completamente honesta. En el Pero fondo, sí si está me bueno. equivoqué, discúlpame. Claro, pero al menos, eso es, como cuando tú quieres como pedir perdón, pero no 100%. No asumes toda la responsabilidad. No 100%. A ver, tenemos en palabras las disculpas que dio el ministro para que las leamos y podamos analizar. A ver, Ahí está. ya, léelo tú. Entonces, Marco Antonio Ávila dice lo siguiente: quiero ofrecer sinceras disculpas en la manera en que condujimos, quizás se refiere a su equipo, no estoy tan claro en eso, pero por lo menos dice condujimos ese diálogo. Mi espíritu siempre ha sido dialogante con todos los sectores políticos, mis disculpas si no logramos mantener un diálogo en calma. Bueno, Ya, él asume que esto se elevó. sí, claro. Sí, porque- Sí, lo dijimos desde el primer minuto. Aquí el ministro no está escondiendo nada, el ministro pide disculpas, reconoce Sí. los hechos, pero no reconoce agresiones, que es muy distinto. Y habían otros testigos que dijeron aquí nunca hubo ni un garabato, ni una palabra más allá de lo... ¿Ni ofensa? Claro, no ofensas, nada vulgar, pero sí un tono que en una... Mira, yo me lo imagino de la siguiente manera. Cuando tú dices, como efectivamente decías tú, Repe, que, oye, pero si yo manejo miles de cosas, y por otro lado, si no estás informada, como diciéndote, parece que esa parte fue la más fuerte de todas, como diciendo, oye, basta, si vienes a mí, ves con información consolidada, no tengo idea, puede ser que la persona, el receptor de ese mensaje se sienta mal. Es que es la Porque forma de quizás decirlo. viniste en buena onda. Es la forma de decirlo. Claro. Y yo creo que ahí está el problema, porque cuando hablamos de una parlamentaria que está descompensada, Claro. o sea, uno puede imaginar que el nivel de la discusión se fue absolutamente de las manos. Y por otra Sí. parte, obligó al ministro a pedir disculpas. Y no habiendo video, porque aquí pudo haber quedado entre todo, no, mira que aquí se imaginaron, se agrandaron las cosas y no fue así. Pero él pidió disculpas, ofreció disculpas. Está bien. Y después de que en distintos lugares se hablaba de agresión, que es grave, agresión del ministro hacia una parlamentaria. Otra cosa, que esto complica al Ejecutivo. Esto lo complica porque además esto fue la víspera del 8M, que es un día muy importante también para el gobierno. ¿Vamos a la moneda? Vamos a la moneda. Porque seguramente vamos a tener reacciones respecto de esto mismo. Ahí está Gabriela Alegría. Hola, Gabo. Aquí está Gabriela Alegría con Waldo esperando poder entrar a esta ceremonia que se va a realizar en minutos nada más aquí en el Palacio de la Moneda. Va a ser encabezada por el presidente Gabriel Boric y va a estar manchada evidentemente por la situación que vivió ayer el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Una situación que se da además en un gobierno que se considera feminista. Por lo tanto, hoy ese podría ser un tema de conversación. ¿Va a llegar o no el ministro? Entendemos que están todos y todas invitados el día de hoy, pero aquí se genera la duda principal. ¿Irá a asistir o no luego de lo que pasó ayer? Además, pensando que este gobierno que ha levantado la lucha feminista deberá de alguna otra manera reprenderlo, es algo que vamos a ir preguntando una vez que logremos ingresar al Palacio de la Moneda. ¿Por qué estamos afuera, chiquillos? Porque a las 8:30 recién nos van a abrir la puerta a la prensa para poder ingresar. Así que ese va a ser uno de los puntos más centrales para poder tener la versión del ministro de Educación y además también de la ministra de la Mujer, por ejemplo, Antonio Orellana, y además incluso del propio presidente Gabriel Boric. Así que estamos a minutos nada más, chiquillos, de poder ingresar y tener evidentemente esas reacciones. Gabriel, ¿tú sabes qué es lo que dicen las diputadas y del oficialismo también respecto de esto mismo que ocurrió ayer en el Con la Parlamento? ministra.
Mira, ese es uno de los temas centrales, porque una de las figuras que va a ser central e importante en este relato va a ser la ministra de las Express, Analía Uriarte, quien, según lo que nosotros entendemos, fue quien presionó al ministro de Educación para que fuera a pedir las disculpas del caso. Así que ella también, y ella llegó hace pocos minutos atrás, a eso de 10 para las 8, ya ingresó al Palacio de la Moneda. Así que a ella también le vamos a tener que ir a consultar qué es lo que está pasando. De las diputadas del oficialismo también vamos a tener que tener su versión, porque también están invitadas a este evento. Por otro lado, PRI, también están las personas de la oposición, quienes se han restado de este acto, y al parecer solamente vendría una candidata al Consejo Constituyente de Renovación Nacional. El resto no vendría. Ya, cuando tú hablas de que aquí tuvo un rol fundamental la ministra Analía Uriarte al momento de insistir al ministro, habría sido así, al ministro de Educación para ofrecer disculpas, es importante preguntar eso, porque si es que él ofreció disculpas por iniciativa propia o porque recibió una presión, porque estamos hablando de en el fondo es en un momento altamente sensible. ¿Puedo decir algo? Siempre hay una presión. Y esa es la lata de estas situaciones, porque yo entiendo que las disculpas vinieron horas después. Y lo que escuchábamos recién en la sala es porque efectivamente esta cuestión fue escalando. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? No que las disculpas no sean sinceras. Sí, yo creo que son sinceras. El tipo se dio cuenta que se metió en un problema y se equivocó. Y es valiente pedir disculpas. Yo insisto que es una disculpa poco rara, porque acá en las últimas noticias también destacan. Sostuvimos un diálogo más bien acalorado. O sea, todos los que participamos de él, digamos, ¿no? Sí, y en algún minuto también él dice, esa no es mi forma habitual de tratar estos temas. Claro, pero lo que te quiero decir con que hay presión es que tu equipo, si tienes un buen equipo, yo me imagino que sí, te dice a ti, oye, ministro, perdón, este tema hay que resolverlo ya. Claro. Y si la decisión del equipo es pedir disculpas o no, la última decisión siempre la toma el ministro, que es el jefe. O sea, la persona que está involucrada, claro, básicamente. Pero de todas maneras aquí tiene que, si fue tanto después, entiendo 2 o 3 horas después, o sea, tiene que haber habido ahí una discusión, nos encerramos en una oficina, ministro, estamos en este problema. ¿Qué pasó? Pero hay algo más importante hay que todavía. Solucionarlo ya. Y no lo sabemos, pero ¿le habrá pedido disculpas a la diputada Viviana Delgado? Porque eso es más importante. Voy a hacer la consulta inmediatamente. Pero si le pidió disculpas a ella, que es lo más importante. Gabo, ¿tienes más información tú? Mira, primero lo que tenemos que recalcar es la situación de la oposición para poder retornar un poco sobre ese tema. Hay varias de ellas que señalaron que no iban a venir desde antes del episodio del ministro de Educación, por lo tanto esta ceremonia también ha estado marcada por ese tipo de polémica, así que hay que ver si es que alguna llega a llegar pese a no haber confirmado. Respecto a la disculpa, es algo que vamos a tener que averiguar con Francesco en los próximos minutos para poder saber si es que logró conversar con la diputada, porque hay que recordar que ella estuvo en la enfermería de la Cámara, por lo tanto probablemente ingresó a ese sector y el ministro quizás después no la vio y no se pudo disculpar personalmente. Así que es un dato que vamos a tener que confirmar en los próximos minutos. Oye, Gabo, una última consulta, no una última, sino que una consulta. Tiene que ver... ¿Cuánto rato pasó desde que efectivamente se ofrecieron las disculpas? ¿Hay algún tipo de información al respecto? ¿Esto fue más o menos inmediato? ¿Fue a reacción a lo que se dijo en la sala de la Cámara? ¿Fue porque efectivamente hubo una reunión con la ministra Analía Uriarte? Sí, los tiempos ¿Qué se sabe respecto a ese tema? Porque los tiempos son importantes. Mira, eso es un tema bien relevante y que lo decía Francesco recién. Pasaron un par de horas para que el ministro de Educación diera las disculpas del caso. Por lo tanto, también ahí el rol de Analía Uriarte, fue bien relevante para que esto sucediera, para que esto pasara. Así que ahí también hay una diferencia de tiempo bien relevante desde el minuto que ocurre el incidente hasta que él pide las disculpas. Así que también ahí el gobierno se vuelve a complicar. Sí, mira, yo estoy tratando de que el equipo del ministro responda si hubo una conversación entre ellos también, previa, qué sé yo. Veamos qué dijo la diputada Delgado justamente. Hay declaraciones, tenemos declaraciones de ella, las hizo en su cuenta de Facebook, así que ahí podemos tener alguna luz si es que hubo o no. A ver. Una declaración pública. Exactamente. Viviana Delgado, diputada ecologista, dice lo siguiente: declaración pública, discusión ministro de Educación. Lamento la mala reacción del ministro de Educación ocurrida el día de ayer en el Congreso Nacional, a quien le manifesté la problemática que están viviendo niños y niñas del Liceo Reino de Dinamarca en Maipú, 640 alumnos, si no me equivoco. La semana pasada nos reunimos con la comunidad educativa, colegio de profesores, padres y apoderados, el director del establecimiento, vecinos y vecinas del sector para ver el problema en terreno. Le comenté entonces
que las clases estaban suspendidas por la contaminación ambiental producto del polvo en suspensión que contiene cuarzo. Lo decíamos, ¿no? Tema acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad, producido por la extracción ilegal de áridos efectuados por la minera Imperial, indicándole que su ministerio no había tomado cartas en el asunto, afectando a más de 600 alumnos y alumnas. Nuestro compromiso era solicitarle que se tomara en serio esto y que se hiciera presente y se resolviera de una buena vez por todas el abandono que viven por años. Ante esto, el ministro, saliéndose de su rol, dice ella, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación, diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan. Detengámonos acá un segundo. Detengámonos acá. Estaba cansado que lo vapulearan. Este concepto del vapuleo, de vapulearse, qué sé yo. Lo que hablábamos, sí, que está... varios testigos también lo dieron cuenta. ¿Que efectivamente fue así? Sí, de que él efectivamente ocupó esa palabra. Estoy cansado, insisto, aquí hay que imaginarse el tono acalorado, intenso, alto, porque no fueron malas palabras, pero sí, fíjate el concepto. Mira, pero hay cosas que sí dice el relato de la diputada que clarifican ciertas cosas. El ministro saliéndose de su rol de ministro, es decir, ya no habló el ministro de Educación, habló él como Marco persona. Antonio Ávila, la persona, claro. En el sentido de como diciendo... Ya no, el trato no era protocolar, el trato era más bien ya personal. Claro. Dice, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación. O sea, eso es más que evidente, diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan. O sea, lo que podemos decir en lo que relata la diputada, por supuesto, que es una de las partes, eso hay que tenerlo súper claro. El ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación, diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan. O sea, aquí lo que hace el ministro al decir eso, supuestamente en la versión de la diputada, es que es como una especie de explosión. O sea, él sale de su rol, estoy cansado que me vapuleen, o sea, se está quejando. Se está quejando. Y eso evidentemente habla de una persona que se sale un poco de sus caballos. Un poco, de hecho, mucho, no sé. Es que además dice perdiendo el control. Claro. Perdiendo el control, y mira lo que viene después, que nosotros lo estábamos diciendo antes, indicándome de que si estaban preocupados de la situación, cuestión que en los hechos no ha sido así, excusándose además de que eran más de 3.000 colegios. Y él no podía estar en todo, siguiendo la discusión en un tono no adecuado. Mira, este ministro, y me consta, como decíamos recién, al igual que muchos otros, pero en este en particular, efectivamente, por distintas autoridades locales, distritales, qué sé yo, está siendo consultado permanentemente porque hay muchos colegios que están con problemas después de la pandemia. Está sobreexigido, y no solo eso, se agravó la situación producto de los incendios con colegios que están sin clases. Pero no estamos justificando a nadie, simplemente estamos diciendo que efectivamente cuando dice me vapuleen, claro, quizás las personas llegan a echarle la culpa de muchas cosas. Es interesante el párrafo, porque es como que el ministro se sale de sus casillas, se queja, pierde el control, indicándome que sí estaban preocupados de la situación. Ahí faltó una tilde, que sí estaban preocupados de la situación. Cuestión que en los hechos no ha sido así. O sea, el ministro dice que sí, efectivamente están preocupados, pero en el relato anterior ella da cuenta de que la semana pasada estuvo en ese colegio y que efectivamente en el colegio le habían dicho aquí no ha pasado nada. Según el ministro, sí determinó personal del equipo hacerse cargo de esto hace un rato. También lo trae la prensa, lo podemos revisar después, porque hay una respuesta a ese punto. Esta es la versión de la diputada, hay que aclararlo. Me refiero a que hay respuesta. Sigamos. Creo que debemos respetarnos como autoridad. Además, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, si por eso también, al margen de que esto siempre es grave, el momento es peor todavía. Los políticos tienen que cuidarse según los contextos también. Pero aquí hagamos una cosa. O sea, evidentemente es complicado. Hoy día el día puede estar marcado por esas preguntas en La Moneda. O sea, es una lata que hoy día en La Moneda, en vez de hacer las cosas que estaban programadas, se tenga que empezar a responder a lo que pasó. Pero también convenga, no sé, yo esto lo pongo sobre eso. Esta discusión podría haber sido con un diputado o con una diputada, porque no creo que por un tema de género haya peleado con ella. Tienes razón. Creo yo. Tienes razón. Sobre todo el ministro Marco Antonio Ávila ha sido muy preocupado de la forma y es un tipo que no tiene, hasta donde yo sé, y todo lo contrario, no tiene nada ni misógino, ni machista, ni nada por el estilo. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero ponerlo porque el rollo aquí
pensando en quienes trabajan en políticas, que siempre los contextos pueden hacer que un problema se agrave, se agudice. Exacto. Y en este caso, debido a la fecha en la que estamos, obvio que Es que si esto hubiese sido tensiona. en noviembre, es que si esto hubiese sido en noviembre, claro, es grave la situación. El tema es que es en un momento más complicado. Exacto. Le echa un pelo a la sopa. Es que es lo que digo yo. Hoy día en La Moneda se van a anunciar cosas importantes, se va a destacar mujeres importantes, y esto puede empañarlo desde el punto de vista de una polémica innecesaria, Y como funcionan las cosas, Claro. algunos van a agarrar esto y lo van a agrandar, lo van a agrandar, lo van a agrandar, Exacto. van a tratar al ministro de lo que no es, pero lamentablemente son las autoridades las que se tienen que cuidar de estos momentos. Claro. Entonces, ella dice, merecemos que se nos trate correctamente. Las mujeres merecemos que se nos trate correctamente. Las mujeres y Ella los lo hombres. lleva al tema de género. Sin embargo, no quiero que se pierda el fondo del problema. Acá lo más importante es preocuparnos por nuestra juventud, dice ella. La formación es fundamental y no permitiré que se vulnere el derecho a la educación de los niños y niñas de zonas rurales o de cualquier parte de Chile, ni a la salud de sus habitantes. Agradezco a las diputadas y los diputados y todas las personas que me han dado su apoyo. Espero que el gobierno tome cartas en el asunto. Ay. Ya. ¿Qué significa espero que el gobierno tome cartas en el asunto? Si le preguntamos al Partido Ecologista Verde, partido del cual ella es diputada, tenemos acá la molestia del partido, y el diputado Félix González dice lo siguiente: es algo que nosotros no podemos aceptar. Las agresiones a parlamentarias o a parlamentarios, las agresiones verbales en política, habla de agresiones, Sí. no parecieran estar naturalizadas, dice él. Creemos también que hay que ponerles un límite, y este es nuestro límite. Nosotros no aceptamos esto y vamos a cortar las comunicaciones con el gobierno en todo nivel. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que aquí la diputada explícitamente se hace parte de pedir la renuncia. O de un... No, porque esto el puede ser partido lo pide. ¿Tenemos el titular o no, señor director? tenemos, lo ¿Me puede tenemos. mostrar ese titular? ¿Sería usted tan amable? Ahí está. Ahí está. Partido Ecologista corta relaciones con el gobierno y pide salida de Ávila tras altercado con diputados. O sea, Claro. la diputada Carta en se el suma a, asunto es eso. a esa petición. Sí, yo no sé qué fue antes, ¿eh? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque de todas formas, si ella, por ejemplo, no quisiera la salida, que es como lo último, ¿no? Lo más grave, la consecuencia más terrible de esto, un llamado a atención del presidente, ¿eh? Porque si el presidente tiene una actividad pública en la cual le hacen preguntas y le dicen derechamente, ¿qué le dice usted? ¿Usted conversó? ¿Qué hizo al respecto de esta situación? De un ministro suyo que, según testigos, en el tono se equivocó o derechamente le preguntan, agredió a una diputada. El presidente va a tener que tomar una posición. Y eso ya es muy grave, que tu jefe directo, más encima que es el presidente de todos los chilenos Lo y chilenas, complica. te llame al orden, comillas. Entonces, es una situación compleja desde el punto de vista de tomar cartas en el asunto hasta lo que pide el Partido Ecologista Verde, que es un partido que seguramente también está en este minuto preocupado de su futuro en términos de posiciones en el Estado, en subsecretaría, en ministerio. Sí, pero, ¿será un partido- tengo una Estamos a puertas de un pregunta. cambio de gabinete. ¿Será un partido con el peso suficiente para tomar este guante? ¿Salida de Ávila? Porque eso también tiene que... Pero sabes que tengo una pregunta, porque hablábamos que los tiempos aquí son importantes en cuanto a las reacciones que vimos ayer. Cuando dice corta relaciones con el gobierno y pide salida de Ávila, ¿es antes o después que el ministro pidió disculpas? Buena pregunta. Sinceramente no lo sé. Que ahí los tiempos Yo creo son que Es que difusos, ¿ah? Yo es creo que- importante porque si hubo una presión por parte, no por decir una presión, pero habría intervenido en esto la ministra Ana Lía Uriarte para decirle a él hay que salir a ofrecer disculpas y finalmente por eso lo hizo, no por iniciativa propia, ya hay una intervención del Ejecutivo. No, de todas maneras. Entonces, si esta solicitud de la salida del ministro es antes, quizá hubiese cambiado la sensación si es que después escuchan las disculpas. Pero si hubo disculpas y así y todo pide la salida del ministro, A mí, al menos en la declaración de Félix González, al menos por lo que leímos recién, insisto, esto de que hay que ponerle límite a una cuestión que pareciera estar naturalizada, como son las agresiones verbales, yo creo que le dan lo mismo un poco las disculpas. No es suficiente.
Claro, porque al no, menos no para él. tenemos reacciones de las disculpas del ministro, porque podría decir, sí, el ministro está bien que se haya reconocido. No tenemos ni una reacción Claro, de eso. que se haga cargo de... Agradecemos que se haya hecho cargo de su conducta. Yo espero que no estén... Esto también pasa en política y es de lo que denota a veces la política, que frente a una situación puntual grave, no le estoy bajando el perfil, pero que hayan después movimientos de los partidos para poder escalar, alcanzar ciertas cosas, una agenda. No se pueden quedar con las disculpas porque les interesa que esto siga en otra, no sé. Sí. No estoy diciendo que les vayan a dar Ya. un cargo por esta Mira, situación, pero de todas formas, hay una situación que es grave, independientemente de que haya pasado en enero, en abril, en noviembre, pero resulta que es justo cuando el gobierno está preparando una ceremonia de reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer. Exacto. Hay preparativos en la moneda, hay que saber cuál es la sensación, esto cambió el ánimo, de alguna manera se les va a aguar la fiesta, porque van a tener que salir a entregar declaraciones respecto de lo que ocurrió ayer con el ministro Ávila. Y quiero saber si habrá llegado alguna autoridad, si ha llegado los ministros y el ministro, O el ministro Ávila, Ávila. particularmente. ¿Qué es lo que has visto tú, Gabo? Don Gabo. Mira, nosotros nos acabamos de instalar, PRI, en el patio de los Cañones para poder empezar a ver qué es lo que pasa en este evento que se llama Chile para Todas. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hasta ahora, a nosotros lo que hemos visto son solo subsecretarios aquí en el patio. No hemos visto hasta ahora ministros. Ah, mira, no. Ahí está el ministro de Justicia, Luis Cordero, y está el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ya al menos hay dos acá, que nosotros podemos visualizar desde esta parte de la prensa. Sí hay subsecretarios, hay senadoras, dos, Isabel Allende, Claudia Pascual, que participan de este evento. Ahora, ustedes lo dicen, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando llegue el ministro de Educación? Si es que esto va a aguar un poco la fiesta, es una de las grandes preguntas que nosotros tenemos Sí, la pregunta hasta obligada a esta todos. hora, porque no lo hemos visto llegar. Así que es bien relevante eso. Sí, es la pregunta que es obligatoria para todas las personas, autoridades que asisten a esta ceremonia, Gabo. Pucha, yo- Por eso es importante saber cómo van a reaccionar, porque Sí, pues. aquí todo puede jugar a favor o en contra. Puede jugar a favor y en contra. Oye, ¿sabéis qué? Démonos un gustito, Waldito, saquémonos la cámara y vamos para adelante para ver si podemos entrevistar también a alguna de las personas. Claro. Total, lo peor que pueda pasar es que nos vuelvan a meter al corral de prensa. Así que vamos a ver Es que, mira, hay algo las bien primeras cierto. reacciones hasta ahora. Mira, ya está la ministra de Defensa. Mira, justo me pararon. Justo me pararon. Ya, Íbamos con todo el ánimo y justo nos pararon. Hasta aquí nomás llegamos. Ya. Pero mira, allá está la ministra de Defensa, Ya. allá al fondo está la ministra de Salud, está la ministra de Bienes Nacionales. Hay varios ministros ya en este punto y por lo tanto el que nos estaría faltando y conocer su reacción es el ministro de Educación. ¿Qué estarán conversando ¿Gabo? este grupo? Mira, Parte ahí de el la ministro conversación de el ministro de la duda. Ay, ¿tiene ahí un problema con el audio, Sí. Gabo? Para escucharte Parece mejor. que está también Carolina Leistado, que es presidenta de la Asociación de Municipalidades, que tiene relación con el ministro Ávila desde ese punto de vista de qué pasa con los colegios. También sería bueno conocer su posición, no solamente como alcaldesa, sino que Porque además lo justamente conoce. maneja, ellos los alcaldes, cuántas cosas le piden al Ministerio Claro. de Educación. Y vuelvo a insistir, Podría ser un yo buen quiero insistir en un testimonio. punto que creo que hay que ser como, no sé, tratar de despejarlo un poco. Efectivamente, acá todo esto ocurre en la previa de un día muy importante para un gobierno que declaradamente feminista y que efectivamente tiene importantes anuncios que hacer el día de hoy, no solamente, digamos, en términos de los homenajes que se hacen a la figura femeninas que han brillado en nuestro país y que hoy día siguen brillando, sino que además en todo lo que la propuesta que tiene el Estado En la de agenda Chile, de género. exactamente en la agenda de género, que es súper importante y relevante. Sería una lata que todo esto empañara esta actividad, porque yo insisto, yo lo que sé del ministro Marco Antonio Ávila, más allá de que no lo conozco personalmente, pero sí de lo que he conversado con él en algunas entrevistas que hemos hecho y la forma de cómo él aborda los temas de educación, él está lejos de ser una persona misógina o machista. Entonces, la verdad es que como que... Sí, pero de todas maneras, todo esto, y hay importantes anuncios, pero que se va a ver empañados con lo que ocurrió ayer Ahora, en el Parlamento, ¿para qué andamos con no cosas? por Sí esto va a quiero ocurrir. bajarle el perfil al impas. Sí, claro, ¿no? Sí, Se mira, entiende. vamos con Gabriel Alegría. ¿Quién más ha llegado? Oye, le hice una seña al periodista de Maya Fernández y me dice que viene en un ratito. Al menos ya tenemos una confirmada. Yo creo que ahora lo que tenemos que aplicar es el clásico grito de periodista. A ver Eso. si alguno de Dale. ellos nos viene a atender. A ver, ministro Montes. Ministro Montes. Dale, dale, dale.
Tan típico. Yo creo que o no nos están escuchando O sea, o se los no locos. quieren hablar con nosotros. Los ágiles de la ¿Cómo prensa ves? ahí. Ministra. No, La ministra Fernández. ninguno. Oye, están todos metidos en la conversación y yo creo que ninguno quiere hablar con nosotros, ¿ah? ¿No está la ministra deben estar Orellana por ahí? Ya Ella es la coordinados protagonista. para que ninguno hable quizás antes de el inicio de la ceremonia. Puede ser también. Pero hay parlamentarios, algunos, ¿no? Senadores, senadoras, está Isabel Allende, parece. A ver. Sí, yo Gritémosle creo que- desde acá. Sí, está Isabel Allende, Ministra. está Mercedes Bulnes, está Claudia Pascual por el otro lado. Están un poquito más lejos, entonces no alcanzo a pegar Claudia el grito tan Pascual, lejos. que además fue chiquillos. ministra de la Mujer. Oye, ahí hay una persona que está de espalda que se parece como al presidente. El Ministerio de Educación está a menos de una Tratamos de cuadra. ubicar, mira, allá en el fondo. Está con las manos Juanito, atrás, ¿ves? se parece al Allá está presidente. Claudia Pascual con la blusa celeste. Al lado está Isabel Allende con una blusa blanca con Ahí la rosado. Están Sí. todos para ese lado. Ah, Sí, pues está más No lejos. sé si la alcanzan a ver. Sí, Sí, la sí. vemos, pero más lejito. lo ¿no? vemos clarito. Oye, el Ministerio de Educación está re cerca de la moneda. Vamos Esto a darnos- es mira, una cuadra, sígueme, Waldo, 100 sigue. metros, no más. Sí. No más, así que está muy cerca. A ver. Espera. Cuidado, Gabo. Vamos a dar la vuelta para poder tener las primeras Ahí está. reacciones. El ágil de la ¿Ya? prensa. Es que es mejor ponerse ahí en el acceso donde llegan las autoridades antes de que ingresen. Saquen a este esos portal. cañones, por favor, saquen esos cañones. Ahí está la tarima. Sí, y pues mira, ya está. tenemos Ya los vamos a chiquillos, pasar los para allá. gráficos. Bueno, está todo. Vamos, Gabo, ¿ah? Yo creo que es evidente que las personas saben que está esta suerte de problema hoy en la prensa y por lo tanto los equipos le habrán dicho a las autoridades, ojo que... Mira, Ahí hay una justamente- ministra hablando. A ver. Está la ministra del Trabajo. Acá, pues mira. La ministra del Trabajo. Escuchemos a la ministra del Trabajo. Es una igualdad muy formal, no de fondo. Y eso es lo que tenemos que avanzar ahora. Por nuestros Oye, niños que no están yendo a los colegios, nuestros niños que no están teniendo a la cuna para poderlos llevar, vamos a tener... Mira, le están preguntando por los escolares. Sin spoiler, esperemos ahí que el presidente hable. Lo que sí les puedo decir es que en 40 horas hay varias posibilidades además que ayudan para que la vida nuestra sea más amable y también en relación a nuestros hijos. Así que vienen bandas horarias para entrar un poco antes, salir un poco después. Oiga, ministra, no podemos dejar de preguntarle por el ministro Ávila, qué fue lo que situación de ayer. A ver si podemos tener algún Ay, que detalle no, sobre Paco, eso. Paulina, por favor. Será transparente. Pero mira, al lado, alta pregunta al lado. Claro. El problema entre la ministra Es que más el fácil la ministro otra Ávila. pregunta. Mira, Ahí le justamente le está están preguntando Ahí sí, sobre ahí eso. sí, Mira, ahí sí. ahora vamos a Bien, ver. Gabo, bien, Gabo. Vamos a ver la pregunta, la respuesta de la Hijo, ministra vamos a lo Jara. que importa ahora. Bueno, esperemos que no. La verdad es que hoy día un día síntesis de muchos años de avance en los derechos de las mujeres, también de muchos desafíos y también de hartas piedras en el camino que van ocurriendo, ¿no? Y nosotros esperamos que hoy día la ciudadanía también Ahí se está pueda Analia manifestar, Ugarte. las mujeres también puedan de Analia forma Ugarte. pacífica, La ministra. relevar sus derechos, sus necesidades. Mira, Waldo, ven. Sí, Apúrate, muévete, apúrate. muévete. Espérate, me están agarrando justamente acá atrás. mira. No solamente relacionado con la pobreza, sino que también con el Pero género. Así que, que sin duda, este 8 de marzo Sí, es pero muy le queda- importante. Hay un tema con la Ya. fiscalización. Oye, no, se la están llevando a la ministra, justamente en Pero vivo, la miren. ministra, Ahí el ¿qué periodista, sabe el del asesor se la atentado está que llevando ocurrió ayer en el en Congreso? vivo. ¿Qué sabe? Porque igual se fue por la Pero, rama. ministra, empaña un poco el acto. Mira, me da la espalda. La labor, el Ministra. caso de los ministros. No, esto no está nada de fácil, chiquillo. ¿eh? Dile que también Vamos estamos en al vivo. lío. Que La comparta, Constitución. po. Disculpa, pero es que me están... Sí, que yo también estoy en vivo, ministra. A ver, estamos todos en vivo. No, es parte de la labor fundamental que cumplen los diputados. Yo creo que es importante que se puedan poner de acuerdo en los términos adecuados a una conversación. Ok, Permiso. muchas gracias, ministra. Oye, Ministra. un poco para la Karen. ¿eh? Ministra. El Día de la Mujer también. Oiga, ministra, muy cortito. ahora sí. Ahora sí, esto empaña la situación del ministro Ávila, la ceremonia de hoy día. Yo creo que no es, por cierto, una noticia que quisiéramos que estuviera hoy día en la palestra, pero hay tantas cosas que ocurren todos los días en la vida de las mujeres y no solamente Pero en un ocurre momento justo en el cual ahora. Pero fue- se toma como una noticia del momento, sino que La tiene que ver diputada con las dijo que había sido por trayectorias, derecho de con ser las luchas mujer. que las mujeres dan a diario. Y creo que en honor al 8M debiéramos también concentrarnos en eso. Totalmente, gracias. ministra, pero usted como mujer, mira, ¿viste? Ya, nos vamos a correr para atrás. Justamente ya nos agarraron del hombro, chiquillos. Ya sabemos que ese es el llamado para el orden. ¿Saben No, ustedes claro. que esta no es la única actividad formal que tienen muchos representantes parlamentarios, particularmente las parlamentarias? Y hay un pedido del gobierno, encabezado en este sentido por Analia Uriarte, de pedirle a sus parlamentarias, a las oficialistas, que se queden en el Congreso porque hay que votar la reforma tributaria y cada voto cuenta.
y les estaban diciendo las parlamentarias al gobierno, tratemos de hacer esto rápido, votarlo temprano porque queremos estar en Santiago para distintas actividades. Entonces imagínate ese grupo de parlamentarias que quiere participar de distintas cosas y están complicadas, tienen que apoyar al gobierno, pero el día parte con el ministro Ávila dejando en entredicho al gobierno con respecto al 8M. Oye, o sea, debe haber rabia, debe haber molestia. Absolutamente. Ahora, bueno, la ministra del Trabajo tampoco respondió, digamos, lo que pudo responder respecto al tema. La ministra Ana Lía Uriarte hizo una gambeta mejor que Messi, pasó por detrás de... Tomó a la ministra Urrejola, como dando la vuelta, y vámonos por aquí, y vámonos por aquí. Aprovechando que estaban los periodistas distraídos en otra entrevista. Exacto. Y claro, no alcanzó. Ahí está Gabriel. ¿Llegó el ministro Ávila o no? Hoy no ha llegado el ministro Ávila, no lo hemos visto. La que sí veo desde acá es a Pamela Leiva. Ahí está nuestra Pame. Ahí, mira, justo antes de sentar. ¡Pame! No nos ve. No, está, mira, le están conversando hasta ahora, pero el ministro Ávila todavía no llega. Ya. No imaginamos que va a llegar, porque si no llega, quiere decir que el tirón de oreja... Es grave, es fuerte. Ahora, no es el único que falta, entiendo todavía. No alarmemos. Sí, la ministra Orellana pero ojo que la ministra Orellana, Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, tiene un rol fundamental en esta ceremonia y es muy probable que aparezca justo antes de empezar. Ella debe estar ahí, preparando lo que hay que hacer. La cuña de ella va a ser fundamental el día de hoy. Sin duda. Me refiero a la declaración de ella. Sí. Absolutamente. Bueno, y el presidente también viendo cómo se resuelve este tema, qué es lo que se va a decir, si les van a preguntar igual. Sí, Gabo, yo creo que quédate en el acceso por donde entró la ministra Ana Lía Uriarte, que ese es el lugar estratégico. El que da calle Moneda hacia el norte. Por ahí están entrando a pie, po. Sí. Están entrando a pie, los deja el auto y porque algunas veces se estacionan bajo la plaza de la Constitución y ahí suben a la Moneda directo para unos despachos y aparecen por el otro lado. Gabo. Sí, pues, oiga, nosotros ya acabamos de ver llegar a Carolina Toá, la ministra del Interior. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, está en el interior. Ella está preparando este evento junto al presidente de la República, Gabriel Boric. Por lo tanto, no están acá visibles. Así que ahí tenemos que estar esperando su ingreso. El resto de los ministros, como ustedes decían, han llegado a pie, los dejan acá fuera de la Moneda e ingresan al evento. Así que estamos todavía a la espera del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que hasta el minuto, muchachos, no ha ingresado. No ha ingresado entonces, pero ya empieza a tomar forma este acto, entonces ahí lo destacaba la ministra del Trabajo, se van a hacer anuncios, se van a hacer algunas premiaciones, pero bueno, fíjate que al final no se puede no preguntar y ella, lo que uno puede darse cuenta es que ella tenía una respuesta. Era como que sabía que le iban a preguntar. Claro, no, yo creo que y esto es súper importante. Todos los porque, ministros mira, ya han advertido que le iban a hacer la pregunta. Cualquier frase se puede malinterpretar y finalmente pueden meter las patas. Mira, vamos a recapitular porque esto es un tema que finalmente también afecta al Ejecutivo. De alguna forma va a tener que salir al paso de lo que ocurrió ayer en el Congreso con esta discusión acalorada, hablando de agresión por parte de algunos parlamentarios al momento de conversar con la parlamentaria Viviana Delgado, que terminó descompensada en el Congreso. ¿Cómo estará de salud hoy? Si algún asesor nos puede mandar un WhatsApp o sí, pero sabes que mira, al menos en su comunicado ella hay algo que destacar. No pierde el foco, no pierde la importancia de por qué se inicia además esta conversación que terminó de muy mala manera, porque está muy preocupada por la escuela que le estaba planteando que finalmente hay alumnos, cerca de 600 alumnos que no están teniendo clases producto de una situación. Pero resulta que cuando empezamos a ver las reacciones en distintas redes sociales por parte de los parlamentarios y se habla de agresión por parte de un ministro, del ministro de Educación, hacia una parlamentaria, estamos hablando de un hecho grave. Sí. Que loda precisamente lo que tanto preparó el gobierno y que tiene que ver con el reconocimiento que se realiza a distintas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. La cronología de un impas. ¿Les parece? Ya. Corta, sí. Título de novela. Por si usted se viene sumando a nuestra sintonía, se lo contamos. El titular de la última noticia lo aclara todo, y es básicamente que ayer en el Congreso, dentro de las múltiples actividades que se realizan los días martes, que son muy activos en el Congreso, claro,
Se estaban revisando distintas cosas, los parlamentarios van a las distintas comisiones, hay discusiones en sala, votaciones y por supuesto también van los ministros, entre ellos el ministro de Educación también estaba ahí en la Comisión de Educación, ¿cierto? Bueno, terminada lo que tenía que hacer ahí, entiendo que se va a un despacho, no estaba dentro de la comisión. Sí. Y la diputada Delgado, que no es miembro de la Comisión de Educación, se acerca para hacerle un requerimiento como cualquier parlamentario se lo hace un ministro de Estado, ¿no? Sí. Ya. Llega, es la presidenta Bachelet. Sí. Mira. Es su primera actividad pública. Su primera actividad pública. Ya. Ahí está entonces la presidenta Michelle Bachelet que llega entonces a La Moneda. Resulta que llega la diputada Delgado y le dice, Viviana Delgado, y le dice, oiga, ¿sabe qué? Ministro, necesito hablar con usted por un liceo en Maipú de 600 alumnos que está cerrado por contaminación. Clausurado, dijo. Clausurado. Prácticamente clausurado. Tenemos problemas porque no se va a poder iniciar el año escolar. Y en ese momento el ministro habría, según palabras de la diputada y de testigos, ¿te puedo poner pausa? ponemos el pinche ahí. Sí, vamos. ¿Qué pasó?